Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, profe. ¿Viene usted? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir Buenas arrancando. tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a ir arrancando la semana. Hoy es la última clase que tenemos de cardiovascular, más bien circulatorio es la clase de hoy, porque vamos a hablar de extracción de sangre, y de todos los exámenes de laboratorio, los exámenes de sangre más comunes y los resultados normales de cada uno. Mañana ya empezamos otra unidad y que va a ser cortita. Arrancamos mañana con endocrino, que son solamente dos clases. Nos van a quedar dos clases cortadas porque vamos a tener mañana martes y el jueves por el examen que ustedes tienen el miércoles. Y el viernes ya arrancamos otra unidad nueva que va a ser tegumentaria. Así que en la semana vamos a ver como 3 unidades. Terminamos con circulatorio y empezamos las otras dos. No sé quién había hablado. Cristian. Yo no sé de qué están hablando. Recién entré. No, recién estamos arrancando. Que hoy damos la última clase de circulatorio, ¿está? Hasta la clase de hoy es lo que va a ir al parcial del lunes de la semana que viene, ¿está? Después mañana ya arrancamos con otra unidad que eso no va para el parcial del lunes que viene, ¿está? Ah. Bueno, vamos a ver entonces. Extracción de muestras para análisis sanguíneo, y los valores normales de cada uno de los exámenes. La extracción de sangre cuando el paciente está internado, yo creo que ya les había comentado la otra vez en alguna clase, cuando el paciente está internado y cuando el paciente consulta en emergencia, la extracción de sangre, la colocación en los tubos correspondientes y llevar al laboratorio es una tarea de enfermería, corresponde al enfermero, no al técnico de laboratorio. Al técnico de laboratorio corresponde la extracción de muestras de los pacientes coordinados, aquellos pacientes que se coordinan desde policlínica, que coordinan la fecha para la extracción y se los cita directamente en el laboratorio y ahí se hace la extracción. Los pacientes que están en sala de internación o que van a consultar en emergencia, es enfermería quien se encarga de tomar la muestra de sangre y después adjuntarla junto con la orden del médico y llevarla al laboratorio. Por eso es que tenemos que tener bien clara cómo es el procedimiento para extraer sangre, cómo vamos a ver que tenemos dos técnicas, que tenemos una técnica que es con jeringa y la otra que es con una camarita, con un contenedor que se llama el Vacutainer, un sistema de vacío. Y después tenemos que conocer también todos los tubos. Ustedes alguna vez les habrá tocado sacarse sangre, vieron que tenemos tubos de diferentes colores las tapas, no es adrede y el color que me parezca. Cada color de tubo es un tubo diferente que tiene un sistema de coagulación diferente en su interior. Entonces, según el análisis que sea, va a ser el color de la tapa del tubo que vamos a tener que colocar. Son colores universales también, como son lo de los abocas, la zona nasogástrica, son las tapas de los tubos son colores universales. El rojo va a ser un tubo sin anticoagulante, por ejemplo, y tenemos una serie de exámenes que se colocan en ese tubo. Bien. Arrancamos entonces. ¿Qué es extracción de sangre venosa? Lo que vamos a ver hoy es la extracción de sangre venosa, o sea, funcionar una vena para extraer sangre, para después mandarla a analizar al laboratorio. La sangre arterial, ¿se acuerdan que se extraía en el caso de que el análisis solicitado sea una gasometría arterial, o sea, un estudio de los gases de la sangre arterial? Que eso ya lo vimos en otra clase. Lo de hoy es solamente extracción de sangre venosa. Todos los análisis de laboratorio, salvo la gasometría arterial, se hacen con sangre venosa, o sea que es un procedimiento de enfermería.
¿Qué objetivos tiene la extracción de sangre venosa? Obtener justamente una muestra de sangre de una vena para un análisis hematológico, ¿tá? O sea, un análisis de la sangre, ya sea bioquímico o microbiológico. ¿Tá? Bioquímico es para estudiar los componentes químicos de la sangre, la parte de los iones, y microbiológico es en el caso de los cultivos, ¿tá? Para mandar a cultivar la sangre si desarrolla alguna bacteria, para diagnosticar alguna enfermedad o simplemente como control de salud, que la persona se quiera hacer un chequeo general de salud y el médico le solicite desde policlínica una serie de exámenes de sangre. Lo primero que vamos a ver son qué precauciones y qué contraindicaciones tenemos que tener con la punción venosa. Ya lo habíamos nombrado cuando hablamos de colocación de vía venosa periférica, que nunca se debe pinchar, nunca se debe puncionar una fístula arteriovenosa, ¿tá? Una fístula que tenga un paciente que es sometido a que está en tratamiento de hemodiálisis, no se puede puncionar sobre la fístula. Y si evitamos puncionar en el brazo que tenga la fístula, mejor, ¿tá? Trataremos siempre de extraer sangre del otro miembro superior. ¿Tá? Evitar zonas afectadas por amplias cicatrices de quemaduras, zonas adyacentes a hematomas, así como extremidades edematosas, que además de ser doloroso puede producir resultados erróneos. Eso también ya habíamos hablado en colocación de vía periférica. Si la persona tiene todo el brazo quemado, no vamos a funcionar en ese brazo para extraer sangre, vamos a funcionar en el otro, vamos a buscar otro lugar. Lo mismo si tiene las extremidades edematizadas, que al tocar veamos que tiene edema, que tiene acumulación de líquido, en este caso va a ser más difícil la extracción y puede ser que el resultado de errores, que no sea una muestra fiel porque la sangre va a estar muy hemodiluida en esa zona donde hay edema. También tenemos que buscar un lugar que no esté edematizado. Donde hay hematomas tampoco podemos funcionar. Si la persona ya fue funcionada, por ejemplo, ayer acá en el pliegue del brazo izquierdo y la vena se rompió, al otro día no vamos a sacar sangre de ahí porque la vena va a estar rota, va a tener un hematoma, tenemos que buscar otra vena para hacer la extracción. Otro punto es evitar realizar la extracción sanguínea en el brazo ipsilateral a una mastectomía. También ya los habíamos hablado, porque los resultados de la prueba podrían alterarse por la presencia de un linfedema, además de lo que incrementaría el riesgo de infección. La persona la mujer en la zona que es del lado que se realizó la mastectomía, junto con la extirpación de la mama, se le extirpan todos los ganglios que tiene a nivel axilar, o sea que no va a tener circulación de linfa, que es parte, un líquido del sistema circulatorio, no va a tener circulación de linfa por esa zona, entonces puede tener un linfedema, acumulación de líquido también en esa zona y que nos dé resultados erróneos. Además de aumentar el riesgo de infección de la persona si le funcionamos de ese lado, porque la linfa forma parte del sistema de defensas del organismo. Y al tener alterados los ganglios de ese lado en ese mi cuerpo, va a aumentar también el riesgo de infección. Así que nunca funcionar ni para sacar sangre del lado de una persona que tenga mastectomía. Vamos a funcionar del otro lado. Evitar los miembros con dispositivos de terapia intravenosa y o transfusiones de sangre, ya que podrían arrojar falsos resultados debido a la hemodilución. Nunca vamos a sacar sangre tampoco del brazo donde la persona tiene un suero colocado, donde tenga un circuito con un suero. En el caso, por ejemplo, de que la persona que de un lado tenga el circuito con el suero, y del otro lado la persona tenga una mastectomía, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a sacar sangre más arriba de donde tenga colocado el suero. No en el mismo lugar, no adyacente a donde tenga el suero, porque la sangre va a estar más hemodiluida en esa zona. Como que vamos a todo el trayecto, si la persona tiene, por ejemplo,
el circuito acá en la mano. En esta vena de la mano no vamos a funcionar esa misma vena un poquito más arriba porque como que el suero va a hacer el recorrido de esa vena y la sangre va a estar más hemodiluida en el trayecto de esa vena. ¿tá? Entonces, si vamos a funcionar en el mismo brazo, que sea en otra vena diferente, que no siga el mismo recorrido del suero. ¿tá? Porque si no, puede dar un resultado falso, puede dar, por ejemplo, que la persona tenga anemia porque la sangre va a estar más diluida con el suero que le está pasando. ¿Me explico? Bien. Sí, sí, sí. Tener especial cuidado en los pacientes anticoagulados o con coagulopatía. Si la persona está internada, si es un paciente conocido, que tiene dentro de las indicaciones médicas, tiene heparina todos los días, o tiene warfarina bioral o choice, eso es una persona que está anticoagulada, tiene la sangre más anticoagulada, más líquida la sangre, entonces tiene riesgo de tener más sangrado. Tenemos que tener precaución dónde vamos a funcionar esa persona y después de la punción, después de extraer sangre, que se haga una buena compresión de esa vena para que no producirle sangrado. En la medida de lo posible, no utilizar ligadura en los neonatos. No es el caso nuestro ahora porque lo que estamos viendo es adulto, pero como regla general, neonatos son recién nacidos hasta los 30 días de vida. Eso se llama neonato. Si tenemos que sacarle sangre a un recién nacido, trataremos de no ligar el miembro. En todo caso, con la ayuda de un compañero, el compañero lo que va a hacer con sus dedos, presión, como que va a ligar manualmente el miembro del recién nacido, y otro compañero va a hacer la extracción. No utilizar ligaduras de goma porque corremos riesgo de lesionar la piel del recién nacido. Evitar zonas paralizadas y zonas con lesiones de piel, también ya habíamos hablado para colocación de vía periférica, no puncionamos nunca un miembro que está pléjico, que está parético, que el paciente no mueve, no tiene sensibilidad porque tuvo un accidente vascular, no vamos a puncionar ni para sacar sangre ese lado del cuerpo. Evitar la toma de muestras de electrolitos, glicemia y tiempos de coagulación a través de catéteres, especialmente si se están utilizando para infundir glucosa, electrolitos y soluciones heparinizadas. Yo diría que nunca sacar sangre de una vía venosa periférica, más si ya está siendo utilizada para administración de algún suero o de alguna medicación. Si no se saca sangre de una vía, se funciona en otro lugar para sacar sangre. A veces se usa, si el paciente tiene vía venosa central, se utiliza la vía venosa central para hacer extracción de sangre. En este caso tendríamos que hacer la persona tendría que estar, si tiene por ejemplo un suero glucosado colocado, un suero con electrolitos, con cloruro de sodio, con gluconato de calcio, tendríamos que suspenderle el suero por un ratito antes de hacer la extracción para que también nos salga la sangre mezclada con alguna de estas sustancias y que altere después el resultado. Pero lo ideal sería no sacar sangre de una vía venosa periférica. En el caso que se solicite una muestra para realización de una prueba de determinación de alcohol en sangre, la llamada alcoholemia, ¿sabes cuánto alcohol tiene la persona en sangre? El lugar donde se va a efectuar la punción venosa no debe limpiarse con alcohol, porque puede contaminar la muestra y producir una falsa elevación de resultados. En este caso, que la persona tenga solicitado una alcoholemia, una extracción de sangre venosa para determinar el alcohol en sangre, vamos a hacer la antisepsia de la piel con iodofón, por ejemplo, que no contenga alcohol, porque el alcohol de la antisepsia me puede alterar el resultado. ¿Qué riesgos o qué complicaciones potenciales puede tener una extracción de sangre? Es un procedimiento muy sencillo, ¿no? Que generalmente no tiene mayores complicaciones, pero en el caso de que se llegue a complicar, algunas de las complicaciones pueden ser infección en el sitio de punción, por ejemplo, por una inadecuada antisepsia de la zona, que no se le haya hecho la antisepsia antes de la extracción venosa, o que se hayan utilizado materiales que no hayan sido estériles. Se puede provocar una infección en el sitio de punción.
un sangrado excesivo por el punto de punción, sobre todo en pacientes que están anticoagulados, que tienen problemas de coagulación, formación de hematomas, ¿tá? Que cuando se le haya funcionado para realizar la extracción, la vena se haya perdido su continuidad y se haya roto la vena, entonces se forma un hematoma en los alrededores de la punción. Dolor, es muy poco probable que la persona tenga dolor por una extracción de sangre, pero puede pasar. Que se produzca el colapso venoso, que esa vena colapse y que no permita realizar la extracción. Reacciones vasovagales, que el paciente cuando se le hace la punción se sienta sudoroso, mareado, con la boca seca, puede tener visión borrosa, un desmayo, una lipotimia, eso es una reacción vasovagal que se recupera rápidamente después de unos minutos. O ansiedad, es muy común también que el paciente le genera ansiedad cuando el enfermero le diga le tengo que sacar sangre y aparezca con la jeringa y con 5 tubos ahí para sacar sangre. Entonces siempre como que se ponen ansiosos y todos los tubos me tenés que sacar y tenés que llenar todos los tubos y cuánto me vas a sacar. Me vas a dejar con anemia, voy a perder sangre. Siempre son las dudas que le genera al paciente y la ansiedad. Más todavía si ya se le tiene que avisar desde el día anterior que al otro día no desayune porque tiene indicado exámenes, que tiene que tener 8, que tiene que tener 12 horas de ayuno, entonces el paciente pasa toda la noche ansioso por la extracción de sangre, sobre todo si son personas mayores de edad. Bueno, ¿y cuáles son las indicaciones de la extracción de sangre venosa? Sí o sí tiene que haber una prescripción y una petición médica. Enfermería no puede realizar extracción de sangre si no tiene una orden médica escrita. Escrita no solamente en la historia, sino que conste una orden médica, una orden escrita y firmada por el médico, donde el médico nombre todos los exámenes que necesita. No es que el médico va a poner en la orden extracción de sangre y le sacamos para lo que nosotros queremos, no. El médico va a poner qué exámenes necesita porque en base a lo que el médico indique son los tubos que nosotros le tenemos que sacar al paciente, los tubos de sangre. Así que siempre se parte de una solicitud médica. ¿Qué recursos materiales vamos a necesitar en una bandeja? ¿Cómo preparamos la bandeja para ir a la sala del paciente a traerle sangre? Depende si en nuestros servicios tenemos tubos para extracción de vacío o si tenemos tubos comunes para extraer con jeringa. Hoy en día la mayoría de los servicios tienen para extracción por vacío. Es un sistema que es más seguro, tiene menos riesgo de accidentes, menos riesgo de contaminación con sangre por parte del personal de salud. Es más fácil, a mí al menos me resulta más fácil sacar con tubos de vacío, con adaptadores, que sacar con jeringa. Hay personal que todavía se resiste un poco a esta técnica nueva y prefieren seguir sacando con el método viejo de sacar sangre con jeringa. Pero vamos a ver los dos, porque después cuando ustedes tengan la posibilidad de trabajar, puede haber cualquiera de los dos en los servicios. Si necesitamos extraer sangre con un tubo de vacío, vamos a necesitar agujas estériles de doble bisel que se adaptan a ese tubo de vacío, son agujas especiales, o palomillas, mariposas, también de diferente calibre. Y el adaptador o campana, que ahora vamos a ver una foto. Eso necesitaría para extracción con tubo de vacío, aparte de una serie de materiales que son comunes a los dos sistemas. Y en el caso de extracción con jeringa, voy a necesitar agujas estériles o mariposas, palomillas del calibre adecuado, y la jeringa. Aparte de estos materiales, si voy a trabajar con uno u otro sistema, voy a necesitar un compresor o una ligadura, se llama de cualquiera de las dos maneras, un contenedor para objetos punzantes, un leuco si es antialérgico mejor, gasas o algodón para hacer la antisepsia, guantes que sean limpios, no estériles. La extracción de sangre venosa es un procedimiento limpio.
¿tá? Los materiales que se utilizan tienen que estar estériles, pero es un procedimiento que lo hacemos con guantes limpios, guantes de higiene. ¿Tá? A diferencia, ¿se acuerdan de la gasometría arterial, que era un procedimiento estéril totalmente? ¿Tá? Los guantes eran estériles también. En este caso de la extracción de sangre venosa, los guantes son limpios, guantes de higiene. ¿Tá? Y después un preparado de base alcohólica, un antiséptico para hacer la antisepsia, que puede ser clorexidina al 0,5%, clorexidina al 2% o alcohol al 70%. ¿Tá? Es lo que comúnmente hay en todos los servicios. Los tubos, ¿tá? Los tubos para colocar la sangre, que son tubos de vacío, en tipo y cantidad adecuada según la prueba solicitada, va a ser la cantidad de tubos y el color de los tubos que vamos a necesitar, que tenemos que llevar los tubos en la bandeja a la habitación del paciente, no podemos extraer la sangre y dejarla en la jeringa para después ir a la enfermería a colocar en el tubo, no, cuando llegamos a la enfermería ya la sangre en la jeringa está coagulada, ¿tá? Así que tenemos que llevar todo en nuestra bandeja. El impreso con la petición de la analítica, o sea, la orden del médico, ¿tá? En el caso de que sea que en el servicio haya una historia digital, vamos a tener que imprimir la petición del médico porque el médico va a solicitar en la historia clínica el pedido de exámenes, entonces tenemos que imprimir la petición. ¿Tá? En el caso de que los servicios no usen historia electrónica, historia digital, el médico va a dejar la orden escrita con lapicera. Tenemos que llevarla también en nuestra bandeja porque al llegar a la habitación del paciente tenemos que corroborar que ese sea el paciente y que llevemos todos los tubos que necesitamos para los exámenes. Las etiquetas de identificación para identificar los tubos después con el nombre del paciente. Y por último, realizar el registro de enfermería en la historia clínica. Las etiquetas van a depender de cada servicio también. Hay servicios que ya están más adelantados y que se manejan con etiquetas con código de barra. Entonces se identifica cada examen, cada paciente, sobre todo en las historias electrónicas, con un sticker con un código de barra. En otros servicios todavía se sigue utilizando el marcador permanente o el leuco pegado en el tubo, donde se le pone el nombre del paciente y el día que se extrajo la sangre de la hora. El nombre, la cédula del paciente y el servicio que pertenece. Bien, estos son los tubos de vacío que yo les decía para la extracción con el adaptador, con el sistema Vacutainer, y estos son es el adaptador de campana y las agujas especiales para este sistema. Es la extracción con tubo de vacío que se le llama. No se usa jeringa. Se funciona, estos son todas agujas dobles, para un lado tiene el bisel y para el otro lado tiene una goma, es una aguja también pero cubierta con una goma. Hay distintas medidas de aguja, hay una de ellas, que es la celeste, que adapta una mariposa, entonces lo que se hace es funcionar al paciente así, con la aguja adaptada a esta campana. Luego que se lo funciona, que se canaliza la vena, se coloca dentro de la campana por esta parte de atrás el tubo. Son estos tubos que tienen la gomita en la tapa que tienen sistema de vacío. No se abre, no se saca la tapa. Se inserta directamente el tubo dentro de la campana a presión y el mismo sistema de vacío hace que la sangre sale y llene el tubo hasta la marquita. Es automático, va a llenar siempre hasta la marca y no va a llenar ni más ni menos. Una vez que se llena, para de salir la sangre, sacamos el tubo, no queda perdiendo sangre, ponemos otro tubo, llenamos otro, ¿sí? con la cantidad de tubos que tengamos que llenar. Es un sistema más seguro, con menos riesgo de derrame de sangre. La mayoría de los lugares tienen hoy ese sistema. Después vamos a ver bien cómo es el procedimiento, pero para que ustedes conozcan que no se usa jeringa y no se usan las agujas comunes, se usan estas agujas con este adaptador, y los tubos tienen que ser estos que tienen el sistema de vacío y la tapa con una goma arriba. Bien. ¿Qué necesitamos entonces en la bandeja que habíamos dicho? El contenedor rígido,
un antiséptico que puede ser alcohol o clorhexidina, los guantes limpios de higiene, el compresor o la ligadura, agujas, el leuco, los tubos de diferentes colores según el análisis que debamos realizar. Si necesitamos sacar con Vacutainer, podemos tener la campana del adaptador y la mariposa que adapta en ese sistema. La jeringa, si vamos a hacer extracción con jeringa y aguja. Y esto que tiene aquí es una almohadilla como para apoyar mejor el brazo del paciente. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento? ¿Cómo vamos a sacar la sangre? Preparamos todo el material necesario en la enfermería, ¿tá? Inclusive la orden médica, acuérdense que va en la bandeja, y todos los tubos que necesitemos. Entrar en la habitación únicamente con los tubos necesarios para realizar la extracción, teniendo la precaución de llevar tubos de repuesto. Si el paciente tiene, por ejemplo, un hemograma solicitado, ahora después vamos a ver que el hemograma se saca en un tubo lila. No vamos a llevar un tubo lila, uno rojo, uno amarillo, uno verde por las dudas, no. Si tiene hemograma vamos a llevar solo el tubo lila, pero llevamos dos, por las dudas que alguno se nos caiga al piso, se nos abra, se nos derrame. Los tubos necesarios, pero algunos necesarios solamente del color que necesitamos y algunos más de repuesto del mismo color. Nos presentamos cuando entramos a la habitación, confirmamos la identidad del paciente, el nombre que diga en la orden del médico que sea el nombre mismo del paciente, le explicamos el procedimiento al paciente. Acuérdense que si le explicamos el procedimiento siempre va a ser más fácil porque el paciente va a colaborar con nosotros. Si no le explicamos, le vamos a generar más ansiedad y no va a colaborar con la técnica. En el caso de que sea un niño el que necesitemos extraerle la sangre, le vamos a solicitar ayuda a un compañero del turno o al propio familiar, porque los niños son más inquietos, les va a doler la punción, están más nerviosos, más angustiados, entonces no podemos hacer más si es un niño chico. Vamos a necesitar ayuda. Comprobar que se cumplen las condiciones necesarias antes de realizar la venopunción, o sea, si es un examen que requería ayuno, vamos a corroborar con el paciente que esté en ayuno, que haya cumplido con las horas de ayuno, porque si no nos sirve de nada hacerle la extracción. Por ejemplo, si es una glicemia, un análisis del azúcar en sangre, y vamos a las 10 de la mañana a hacerle el examen porque nos atrasamos. Generalmente los exámenes de sala, los pacientes que están internados, las extracciones se hacen a las 7 de la mañana. Si el médico pasó visita hoy y no es urgente el examen, si pasó visita hoy a las 12 del mediodía y dejó una solicitud de examen, si ese examen no es urgente, se hace la extracción al otro día a las 7 de la mañana para cumplir con las horas de ayuno, porque la mayoría de los exámenes necesita un mínimo de horas de ayuno. Entonces tenemos que corroborar que el paciente haya cumplido con esas horas, porque si no, no vale de nada hacerlo, por ejemplo, una glicemia a las 10 de la mañana si el paciente desayunó a las 8, porque va a dar seguramente la glucosa elevada, pero va a ser un resultado erróneo porque el paciente no tenía el ayuno. Lo mismo si tiene, por ejemplo, ahí dice picos máximos y mínimos de fármacos. Que el paciente tenga como examen solicitado, por ejemplo, una dosificación de difenilidantoína, que sea un paciente epiléptico que toma difenilidantoína, que es la comitoína, la medicación antiepiléptica, y esos pacientes cada varios meses se los dosifica, se ve cuánta cantidad de la droga tienen en el organismo porque se puede acumular y ser tóxico. Entonces, para hacerle la dosificación tenemos que tener, el paciente tiene que haber abandonado la medicación algunas horas antes, y no vale de nada sacarle la sangre para la dosificación si el paciente tomó la comitoína hace una hora, porque nos va a dar un resultado también erróneo. Entonces todas las condiciones que tiene que tener para hacer la extracción tenemos que corroborar antes con el paciente, sobre todo si cumplió con el ayuno, que es la condición más importante.
Y también ver si la condición física del paciente permite realizar la extracción, ¿tá? Si en ese momento el paciente está en condiciones. Si el paciente no está en las condiciones físicas o psicológicas adecuadas, porque está muy ansioso, porque está agitado, porque está agresivo, tendríamos que aplazar la extracción al menos unas horas. Si en el caso de que sea un pedido urgente de extracción de sangre, en cualquier condición que esté el paciente vamos a hacer la extracción. Pero si puede esperar unas horas para que el paciente se calme, se tranquilice, esperamos. Colocamos cómodamente al paciente, que puede ser sentado o acostado, con el brazo extendido sobre una superficie plana, de modo que la mano esté un poquito más baja que el codo, así como que el retorno venoso aumente y va a ser más fácil hacer la extracción. Seleccionamos la vena que vamos a puncionar teniendo en cuenta el estado venoso que tiene el paciente y la cantidad de sangre necesaria que vamos a tener que extraer y la edad del paciente también. Si tenemos solamente que hacer una extracción, por ejemplo, para un hemograma, con 3 centímetros que saquemos de sangre es suficiente, pero por ejemplo, si tenemos un hemograma, una crasis sanguínea, un ionograma, una velocidad de eritrosedimentación, un PCR y una función renal, que es lo más común que pidan así todos juntos, tenemos que sacarle como 12, 13 centímetros. Entonces, de acuerdo a la cantidad de sangre que vayamos a sacar, va a ser la vena que vamos a seleccionar. Si tenemos que sacar más de 10 centímetros, vamos a buscar una vena que esté bien palpable. Si con 2 centímetros ya es suficiente, bueno, no importa tanto el calibre de la vena, porque con un poquito ya me sirve. ¿Cuáles son las venas preferibles que vamos a preferir para hacer una extracción de sangre? En orden decreciente, o sea, de lo que siempre vamos a funcionar a lo que vamos a ir evitando. Primero las venas centrales del antebrazo, el pliegue del codo. Cualquiera de las venas del pliegue del codo son las más elegidas. Después la vena basílica, que es la que atraviesa la cara externa acá del antebrazo. Las venas de la parte posterior del brazo, o sea, de la parte de atrás, que son estas. Las venas de la muñeca y de la mano, y en último caso las venas de los pies, en el caso de que en las extremidades superiores no encontremos. Pero siempre para una extracción de sangre se prefiere el pliegue del codo, al contrario de lo que es en la colocación de una vía venosa periférica, que se acuerdan que empezábamos siempre por las manos y íbamos subiendo, ¿no? En la extracción de sangre no, se arranca primero por las venas del pliegue, que es las que tienen más caudal venoso, que son más palpables, y aparte vamos a hacer la punción y vamos a extraer enseguida no va a quedar colocado ningún dispositivo. Y si esa vena donde realizamos la extracción no se rompe, podemos utilizarla para una nueva extracción mañana, por ejemplo. Si la muestra de sangre debe ser tomada en miembros portadores de un sistema de infusión, si sí o sí de un lado la paciente, por ejemplo, tiene una mastectomía y tenemos que sacarle sangre del brazo que tiene colocado un suero, el sistema debe detenerse al menos durante 2 minutos y la punción se realizaría por debajo del punto de inserción del catéter destinado a infusión y debería retirarse un mínimo de 5 mililitros de sangre. En el caso de que necesitemos sacar, por ejemplo, solo por un hemograma, que serían 3 centímetros, vamos a sacar un poquito más, 5, para que la sangre salga más concentrada y no tan hemodiluida por la presencia del suero. Pero siempre suspenderle el suero un ratito antes, si no tenemos opción de sacar del otro brazo. Bien, seguimos con el procedimiento. Entonces palpamos la vena para determinar la profundidad, el calibre de la aguja que vamos a utilizar, la elasticidad de la piel. Después que tengamos palpada la vena, entonces vamos a desinfectar la zona con clorexidina al 2%, al 0,5% o alcohol al 70%. Siempre la antisepsia va a ser con movimientos circulares, comenzando desde el punto donde vamos a puncionar hacia la periferia.
Nos realizamos higiene de manos, nos colocamos los guantes limpios que no van a ser estériles, colocamos la ligadura. La ligadura siempre se va a colocar entre 8 y 10 centímetros por arriba del lugar donde elegimos para funcionar. No vamos a ligar encima de donde vamos a funcionar, no, siempre un poquito más para arriba. Se debe utilizar una presión suficiente para causar el éxtasis venoso, pero no para causar dolor, malestar o molestias, ni dificultar o detener la circulación arterial. La ligadura debe realizar una compresión, cosa de que se produzca la éxtasis venosa, es que pare el flujo de sangre venosa, que el sistema circulatorio se detenga y haga que la sangre se concentre en esa vena y se haga más palpable la vena, pero tampoco una ligadura que le cortemos la circulación totalmente al paciente, que le duela, que tenga molestia, no. Tiene que ser una presión suficiente para que la vena se haga más palpable, pero tampoco tanto. La ligadura, una vez ligado el miembro del paciente, no debe mantenerse durante más de 1 minuto, porque ahí ya se va a cortar la circulación y se van a empezar a notar cambios en la piel del paciente. La piel se va a volver moteada, morada, porque no va a haber irrigación venosa. Entonces, en el caso de que liguemos la vena, que palpemos y que no encontremos dónde funcionar porque no tiene ninguna vena palpable, vamos a desligar, esperamos 2-3 minutos que recoloree de nuevo el brazo del paciente y volvemos a ligar. En el caso de que sea en el mismo lugar que queremos ligar, si no, desligamos de ese brazo y ligamos en el otro buscando del otro lado. ¿Cómo hacemos qué métodos tenemos para facilitar que se vean las venas, que se hagan más visibles, más prominentes? Uno de los métodos es colocar un pañito caliente en la zona de punción. Si el paciente tiene las extremidades frías, es más difícil que la vena se haga palpable, no vamos a poder palpar. Eso nos pasa mucho en invierno, que se hace muy difícil la extracción de sangre porque el paciente le remangamos la manga para hacerle la extracción, se le enfría el brazo y las venas desaparecen, no se ven. Entonces, si tenemos que hacerle una extracción de sangre, lo que podemos hacer es que el paciente se ponga un ratito antes algún pañito tibio, algún pañito caliente, para que aumente la circulación en esa zona. Masajeamos la zona en dirección opuesta al flujo venoso, hacemos masaje para ver si la vena salta, aplicar agua caliente en la zona de punción, directamente suerito tibio, evitar dar golpes en la zona. Vieron que es muy común que se le ligue el brazo y que se le golpee a ver si salta. Lo que hacemos es más éxtasis venoso y no salta la vena. Lo que podemos hacer es masajes y tratar de masajear o dar algún golpecito con un dedo solamente para ver si la vena se hace visible, pero no golpear todo alrededor porque no va a saltar nada. Y otra recomendación es etiquetar los tubos antes de tomar la muestra, llevar los tubos a la habitación del paciente ya rotulados, en el caso de que tengamos etiquetas con código de barras, ya llevarlas colocadas, o en el caso de que tengamos que rotular con un leuco y un marcador el nombre del paciente, ya llevar los tubos rotulados. Bien, ahora vamos a ver el método mismo de extracción. Primero vamos a ver el método con jeringa, cómo se saca sangre con jeringa, y después con el sistema de vacío. En el caso de que sea con jeringa, ya habíamos ligado el paciente, no llegamos al procedimiento hasta que ligamos y palpamos la vena. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la aguja o la palomilla, la mariposa en la jeringa. Podemos sacar con la aguja directa que trae la jeringa, o si no, en la jeringa adaptarle una mariposa, un butterfly, una palomilla. Fijamos la vena con la mano no dominante, si somos diestros,
Con la mano izquierda vamos a palpar la vena del paciente como que vamos a fijarla para que no se mueva, y con la mano derecha vamos a hacer la punción. Introducimos la aguja en la vena siempre con el bisel hacia arriba, ¿tá? En igual sentido que el flujo sanguíneo venoso, ¿tá? Siempre si vamos a puncionar acá el pliegue del codo, vamos a puncionar acá desde lo más distal hacia más cerca del cuerpo. Nunca vamos a poner al revés la jeringa con la aguja, ¿no? ¿Se entiende? Siempre va desde la periferia como yendo hacia el lado del cuerpo. El ángulo de punción es a 20, 30 grados, puede ser hasta 45 grados, depende del panículo adiposo del paciente. ¿tá? Cuanto más gordito es, cuanto más tejido graso, tejido adiposo tenga el paciente, más inclinado va a ser el ángulo de punción. Eso después nos vamos a ir dando cuenta en la práctica cuando palpemos. Que las venas que son más palpables es porque están más superficiales. Una vena que la tenemos que palpar haciendo una presión con los dedos en la piel del paciente es porque está más profunda. Esas venas más profundas se las canaliza más en un ángulo de 45 grados. En las personas que son delgadas, que tienen poco panículo adiposo, con un ángulo de 20 grados ya vamos a llegar bien a la vena. Entonces vamos a hacer la punción siempre con la aguja, con el bisel de la aguja hacia arriba, y observamos en la parte de plástico, de color de la aguja, cuando aparece sangre. Esa es la forma de ver que llegamos a la vena. Vamos introduciendo lentamente y cuando nos viene sangre, ya estamos en la vena. En ese momento empezamos a hacer la aspiración, a llevar el émbolo hacia atrás para que empiece a venir sangre en la jeringa. No se coloca toda la aguja para adentro, se coloca solamente hasta que me venga sangre. El resto queda para afuera, tenemos que sostenerla siempre en el mismo lugar y hacerla con la mano no dominante, sostenemos la jeringa y con la dominante retraemos el émbolo hacia atrás para que se nos llene la jeringa de sangre. Aspiramos suavemente para evitar la hemólisis y el colapso de la vena hasta obtener la cantidad de muestra sanguínea necesaria. Eso es muy importante, que la aspiración sea suave, sea lenta, porque si tiramos el émbolo para atrás con fuerza, a toda velocidad, la vena va a colapsar. Entonces tenemos que hacer una aspiración lenta y continua hasta que logremos extraer los centímetros que necesitamos. Siempre antes de empezar a extraer tenemos que tener claro cuántos centímetros vamos a necesitar, sobre todo si son varios tubos los que necesitamos. Cada tubo, vamos a ver que tienen anotado en el tubo de fábrica cuántos centímetros se necesitan. Los hemogramas que se necesitan 2, 3 centímetros, los tubos secos que necesitan 4 o 5, entonces si tenemos que sumar cuánto de sangre necesitamos y sacar la medida justa o 1 centímetro más por las dudas. Bien, para evitar la hemólisis al realizar el trasvase de la sangre desde la jeringa hacia el tubo, no debe pasarse la sangre a través de la aguja. Una vez que saquemos la cantidad de sangre necesaria, que retiremos la aguja y que tengamos que poner esa sangre de la jeringa para el tubo, no vamos a poner la sangre con la jeringa colocada, porque vamos a hacer mucha presión y los componentes de la sangre se pueden desintegrar, puede haber hemólisis. Entonces tenemos que sacar la aguja y hacer el traspaso de la jeringa al tubo solamente con la jeringa sin aguja. Retiramos el tapón del tubo y desechamos la aguja antes de hacer el traspaso. Limitamos la velocidad de flujo de sangre hacia el tubo, evitando la formación de espuma. Esto en el caso del método con jeringa, que no necesitamos el sistema de vacío del tubo. Vamos a destapar y hacemos el traspaso de la sangre de la jeringa al tubo. El traspaso lo aconsejado es que el tubo se ponga inclinado y la sangre empieza a correr por las paredes del tubo, porque las paredes del tubo es lo que va a tener el anticoagulante. Y aparte, si tiramos la sangre a presión para dentro del tubo, también puede haber formación de espuma y que después el resultado de erróneo.
introducimos el volumen necesario, no hay que introducir más de lo que dice el tubo, ¿tá? La mayoría de los tubos tienen una marquita negra hasta dónde hay que colocar la sangre, no se coloca hasta el tope, ¿tá? Por más que nos tengamos sangre de más y que nos vaya a sobrar, no ponemos hasta el tope porque cada tubo viene con una marca y con un anticoagulante, una determinada cantidad de anticoagulante específico para esa cantidad de sangre. Si ponemos más, también va a estar alterado después el resultado. Y si el tubo que le vamos a extraer necesita mezclarse, vamos a agitar el tubo según corresponde. Hay unos tubos que no necesitan agitarse, que se coloca solamente la sangre sin homogeneizar, sin mezclar. Bien. El método con sistema de vacío, está el método del vacuum timing. Es lo mismo todo el procedimiento hasta que ligamos al paciente, palpamos la vena. Lo único que al momento de la extracción vamos a colocar la aguja específica que viene para este sistema, o la mariposa también, que es específica de este sistema, y en el soporte del adaptador. Esto es un adaptador o campana, de las dos maneras se le llama. Fijamos la vena con la mano no dominante, introducimos la aguja que trae el dispositivo, siempre con el bisel hacia arriba, en el mismo sentido, lo mismo que el flujo sanguíneo, está siempre yendo hacia el lado del cuerpo del paciente, no se puede pinchar al revés. Estabilizamos la aguja y el adaptador con una mano y presionamos con el pulgar y el dedo índice de la otra para perforar el tubo. Una vez, este sistema lo que tiene es que no vemos la sangre si estamos en vena. Algunos dicen que es más complicado por eso, no es como en el sistema de la jeringa, que cuando canalizábamos la vena se llenaba de sangre la parte de plástico de la aguja. En este otro sistema no vemos nunca sangre. Funcionamos y no nos enteramos si estamos en vena o no. Para enterarnos si estamos en vena o no, tenemos que colocar el tubo por el otro lado del adaptador, colocamos haciendo presión, y si está en vena, enseguida va a empezar a venir la sangre dentro del tubo. Si no está en vena, al colocar el tubo no vamos a... No. Sí, Janina. Profe, consulto. Va solo la aguja sola, ¿no? Y después se coloca el tubito para llenarlo. Claro, va la aguja ¿Cómo sola, lo funciona? se funciona con la aguja conectada en el adaptador, pero sin tubo. Entonces, después que funcionamos, que nos parece que estamos en vena, recién ahí se coloca el tubo. Si viene sangre, es porque estamos en vena. Si no viene, es porque no estamos en vena. Tenemos que sacar el tubo o introducir más la aguja, buscar a ver si podemos canalizar la vena, y una vez que nos parezca de nuevo que estamos en la vena, ahí vamos a colocar otro tubo nuevo, porque ese ya perdió el sistema de vacío. Por eso yo les decía de llevar más de un tubo del mismo color, porque tenemos algún incidente de esto. Funcionan Profe, solo con... ¿Sí? eso tiene como una presión, ¿no? Porque se llena súper rápido. Claro, por eso tiene un sistema de vacío, que si una vez que lo colocamos una vez y no funcionó, tenemos que cambiar el tubo porque ese sistema ya no va a funcionar. Se coloca entonces el tubo y se empieza a llenar, como vos decís, de sangre, y se va a llenar hasta la marca. Cada tubo tiene una marca y un vacío determinado que se llena hasta la marquita y no se llena más ni menos. Por eso no tenemos que estar controlando a ver cuando llegue la marca. Una vez que llega hasta la marquita, deja de salir sangre. Ahí retiramos el tubo. Si tenemos otro tubo para extraer sangre, vamos a colocar el otro, siempre manteniendo la aguja dentro de la vena y la campana. Con la mano no dominante vamos a agarrar la campana, y con la dominante vamos a estar colocando y sacando tubos hasta la cantidad que necesitemos. Una vez que terminemos de llenar los tubos de sangre, vamos a desligar. Acuérdense que siempre se desliga antes de retirar la aguja. Desligamos y retiramos la aguja. Es más,
más, más seguro porque no tenemos riesgo de contacto con sangre en ningún momento, lo único que es una punción a ciegas, ¿tá? No vemos nunca Profe, la sangre, sí. en el caso de nosotros que seríamos tipo primerizos, digamos, ¿no? Eso tipo no nos favorecería mucho. Y es una punción a ciegas, es lo que te digo, si la vena está bien visible, bien palpable, como que no tengas cómo errarle, ahí usas de este sí porque va a ser más seguro en cuanto a los accidentes laborales, ¿no? Y al contacto con fluidos. Ahora, si la vena no está muy visible, está media fina, no la palpas bien, más seguro funcionar con el método antiguo que vas a ver cuando llegues a la vena, porque en este sistema no ves hasta que no coloques el tubo, no sabes si estás en vena o no. Hoy en día en los laboratorios se utiliza solo este sistema, los técnicos de laboratorio utilizan solo este sistema. En las salas de internación y en la emergencia está medio dividido el tema de enfermería. Hay enfermeros que prefieren seguir con la técnica vieja y otros que utilizan este sistema. ¿Está? Eso va en cada uno. ¿Está? A ver dónde iba. Bueno, comprobamos entonces que fluye la sangre por el tubo. Mientras se llena el tubo, colocar el conjunto del sistema entre el dedo pulgar y el índice, apoyando los dedos libres en el brazo del paciente para evitar que se movilice. ¿Está? Eso después ustedes van a ver la comodidad de ustedes, cómo le queda más fácil. Lo seguro es que el brazo, la mano no dominante va a tener que quedar sujetando la campana y la dominante va a ser la que coloque y que saque los tubos. Bien, en la desafortunada circunstancia de fracasar en la extracción de sangre, que no logremos canalizar la vena, ¿qué hacemos? Evitar mover la aguja bruscamente, ¿tá? No empezar a sacar y poner y a correr para los costados de la aguja a ver si logro encontrar la vena, no, porque los movimientos bruscos me van a dañar el tejido adyacente, entonces le va a doler al paciente, ¿tá? Si estamos intentando encontrar la vena moviendo la aguja para todos lados. Y es probable también que se altere los resultados de los exámenes. Entonces lo que se recomienda sí es avanzar o retroceder la aguja con cuidado, ¿tá? No llevarla para todos los costados, no, sino hacerla avanzar o retroceder siempre en el mismo sentido y en forma lenta, tratando de no dañar a los tejidos de alrededor. En el caso del sistema de vacío, si no logramos en el primer intento canalizar la vena, vamos a sustituir el tubo porque perdió el sistema de vacío. Seguimos utilizando la misma aguja con el mismo adaptador, pero cambiamos el tubo. Si el resultado continúa siendo negativo, si seguimos sin canalizar la vena, retirar la aguja. Antes de retirar la aguja, por supuesto que vamos a desligar el miembro del paciente, ¿no? Desligamos, retiramos la aguja y volvemos a intentarlo con otra aguja. Le explicamos antes de funcionar de nuevo al paciente que no se pudo en ese intento lograr canalizar la vena, que debemos volver a realizar una punción. Y si fallamos 2 veces tras 2 intentos fallidos, vamos a recurrir a otro compañero para que haga la punción. No vamos a seguir ensañándonos con el paciente que tenemos que sacar la sangre porque tiene indicado y lo pinchamos 10 veces, no. Intentamos 2 veces, si no logramos la canalización, le pedimos a otro compañero que nos colabore. Esperamos un ratito que el paciente descanse, que disminuya su estado de ansiedad y vamos a intentar nuevamente. Si el paciente tiene varios tubos para sacar de sangre, tenemos que seguir una secuencia específica para la extracción de sangre según los exámenes que tenga solicitados. En el caso de que tenga solicitado hemocultivo, un tubo con tapón azul, otro rojo, otro verde, otro lila, otro negro, otro amarillo, que es muy común que un paciente internado tenga varios tubos solicitados, el orden que vamos a sacar de los tubos por la coagulación de la sangre, por el riesgo que tiene de coagularse, va a ser este orden. Si el paciente tiene un hemocultivo solicitado, un cultivo de la sangre, va a ser ese frasco el que vamos a sacar primero.
Después sacamos los tubos con citrato, que son los tubos con tapón azul para las pruebas de coagulación de la sangre. Después los tubos con tapón rojo, que son los que no tienen ningún aditivo, ningún coagulante. Después los tubos de tapón verde, que son los que tienen heparina de litio como anticoagulante. Después los tubos de tapón lila, que tienen EDTA como anticoagulante, que es, por ejemplo, el hemograma, que se saca en tubo lila, ahora vamos a ver. Después los tubos de tapa negra, que son los que tienen como anticoagulante el citrato trisódico, o los tubos de color amarillo que tienen el ácido cítrico y la destroza, y por último, algún otro que no sea ninguno de estos nombrados. Este es el orden, por ejemplo, si nosotros cuando revisamos la boleta, la indicación del médico nos pidió un hemograma, un PCR y un estudio de coagulación, sabemos que el estudio de coagulación va en tapón azul, ¿tá? El hemograma va en lila y el PCR va en uno rojo. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el orden? Primero vamos a sacar el azul, después el rojo, después el lila. ¿Tá? Bien. Seguimos con el procedimiento, comprobamos que se aspire la cantidad de sangre necesaria para realizar la extracción y que existe una relación adecuada de sangre y anticoagulante. Para lo que yo le decía, que el tubito me dice que necesita 3 centímetros de sangre, en el caso de que estemos sacando con jeringa, que tenemos que medir nosotros la sangre, voy a colocar en el tubo 3 centímetros, ni más ni menos, porque si coloco de menos, va a sobrar anticoagulante que tiene en el tubo para la cantidad de sangre. Y si ponemos de más, nos va a faltar anticoagulante y la sangre se va a coagular. Exacta la medida que dice el tubo. Inmediatamente después de recogida la muestra, se agita suavemente de 4 a 6 veces los tubos que tienen anticoagulantes. Hay unos tubos, como el tubo rojo que vamos a ver, que no se agita, se coloca la sangre solamente. Eso que dice agitar suavemente no es sacudir el tubo, ¿no? Es llevarlo para boca arriba y boca abajo varias veces, pero no es sacudir, porque si lo sacudimos, lo que vamos a lograr es la hemólisis de la sangre, que se destruyan los glóbulos que tiene la sangre. Soltamos la ligadura antes de extraer la aguja de la vena y le aplicamos un apósito sobre el punto de punción. Un apósito hecho con una gasita o con un pedacito de algodón seco. No algodón mojado con alcohol, no, algodón seco. Retiramos la aguja suavemente sin girarla, se extrae para atrás suavemente, no la rozamos cuando vamos sacando. Una vez retirada la aguja, solicitar al paciente que realice una moderada presión sobre el apósito, manteniendo el brazo estirado, nunca doblado. Es muy común, vieron cuando le sacan sangre, que le colocan el algodoncito y le digan doble el brazo. No se hace, porque al doblar el brazo, como que propiciamos que se forme un hematoma en esa zona. Sí, le colocamos un algodoncito y con la otra mano el paciente se haga una presión sobre el lugar de punción, pero no que doble el brazo, lo mantiene estirado. La compresión con un algodón se va a mantener durante 5 minutos si el paciente no toma anticoagulantes y 10 minutos si es un paciente que está anticoagulado. Bien. Eliminar el material contaminado en los recipientes adecuados, las agujas siempre vamos a ponerlo en los descartadores rígidos, y el demás material médico en la bolsa roja. Todas las bolsitas de las jeringas la colocamos en bolsa negra. No reencapuchamos nunca las agujas, no las doblamos, no las rompemos, van directo al descartador rígido. Comprobamos el estado del paciente, lo volvemos a colocar en una posición cómoda, nos retiramos los guantes de higiene, nos realizamos la higiene de manos, llevamos las muestras al laboratorio bien identificadas con los códigos, si tiene códigos de barra o con la etiqueta o con un leuco en el tubo, y la petición del médico. No se lleva solamente el tubito de sangre rotulado, no, tiene que ir el tubito y la orden médica, las dos cosas se llevan juntas al laboratorio. Y registramos en la historia clínica del paciente la fecha de extracción y el tipo de muestra de sangre. Si se le sacó tubo rojo, tubo lila, tubo negro, todo se registra. Bien. ¿Quedó hasta acá más o menos?
Sí, viene bien. Profe. Bien, ese es el procedimiento. Ahora lo que vamos a ver son los diferentes colores de tubos que tenemos, los colores de tubo más comunes, ¿no? Porque hay infinidad de cantidad de exámenes que se pueden hacer con la sangre para una cantidad de para diagnosticar una cantidad de patología. Lo que vamos a ver son los más comunes que veamos hoy en día en la sala de internación. El tubo rojo o el tubo amarillo, siempre los colores de las tapas son colores universales. En cualquier lugar que ustedes vayan, el tubo seco siempre va a ser un tubo rojo o amarillo. La muestra que va a utilizar el técnico de laboratorio una vez que nosotros llevemos la sangre al laboratorio para analizar, va a sacar solamente el suero de esa sangre. Después de un tiempo de extraída la sangre de estar en el tubo, la sangre se va a separar en el componente más sólido, ¿se acuerdan que eran los glóbulos rojos? Y se va a separar del plasma sanguíneo. Entonces ellos van a necesitar solamente el suero, el plasma de esa sangre para analizar. El tubo en su interior es un tubo seco que tiene solamente un gel en su parte inferior, no tiene anticoagulante, y las condiciones que debe tener el paciente para tomarle la sangre en un tubo rojo o amarillo son 8 horas de ayuno. Para cualquier examen que vaya en el tubo rojo o amarillo, tiene que tener 8 horas de ayuno. ¿Qué exámenes son los que se colocan en este tubo? Todos estos que tenemos acá. Una cantidad de exámenes se van a colocar en este tubo. Por ejemplo, un PCR. PCR es proteína C reactiva. Una PCR, el resultado que puede dar una PCR es positivo o negativo. Positivo es sugestivo de infección. No me dice dónde tengo la infección, sino que me indica que ese análisis de sangre dio positivo para infección. Después se tendrá que detectar en qué sistema es que está la infección presente. Un ionograma también se saca en tubos secos. Ionograma es el estudio de los iones que hay en sangre. ¿Cuáles son los iones? El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloruro. El funcional hepático, todas las enzimas que tengo a nivel del hígado, que se sintetizan en el hígado, se saca también en este tubo. El funcional renal, que es para ver el funcionamiento del riñón, que los exámenes son azoemia y creatininemia. Todo lo que termine en emia quiere decir que es en sangre, porque después puedo tener también una solicitud de examen que sea azouria y creatininuria. En ese caso son exámenes de la función del riñón, pero en orina. Lo que termina en uria es orina, que no vamos a ver hoy. Vemos solo los exámenes de sangre, que son los que terminan en emia. La función del riñón entonces también se saca en tubos secos. La bilirrubinemia, la cantidad de bilirrubina que tenemos en sangre. El examen de Pulbunel, el Pulbunel es detecta la mononucleosis, que es una enfermedad a nivel de la faringe, como un estado gripal. También se diagnostica con sangre en estos tubos. La dosificación de drogas, esto es muy común, que los pacientes, que tenemos cantidad de pacientes hoy en día internados por orden judicial para desintoxicación por consumo abusivo de sustancias. Entonces, esos pacientes se les hace dosificación de drogas seriados. Cada 2-3 días se le manda extracción de sangre para dosificar drogas. En ese caso, también se saca en este tubo, el rojo o el amarillo. Glicemia, que es el análisis de la cantidad de azúcar en sangre. Amilasemia, que es un estudio que a nivel pancreático determina la cantidad de enzima de la amilasa. Se pide a los pacientes que son portadores, que se sospecha que tengan una pancreatitis, una inflamación del páncreas, se le pide la amilasemia. La beta-HCG, que es la hormona que da positiva durante el embarazo. El test de HIV también se saca en un tubo seco. El examen de BRL de sífilis.
las hormonas TSH, T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, para ver el perfil del funcionamiento de la glándula tiroides, las hormonas CPK y CPK-MB, que estos forman parte del enzimograma cardíaco. Estas dos enzimas se elevan cuando hay un infarto de miocardio, un infarto agudo de miocardio. Si se sospecha de un infarto agudo de miocardio, el médico nos va a dar una orden médica que diga estas siglas, CPK y CPK-MB. En este caso tenemos que sacar sangre en un tubo rojo o amarillo también. Para la hepatitis, también se saca en este tubo. Para la toxoplasmosis también. Y para, no veo que me dice porque me aparece un cartel. Bueno, no veo que dice bien abajo, Ulises. Bueno, todos estos exámenes entonces se saca sangre en este tubo rojo o amarillo, en estas etiquetas que ya vienen de fábrica en el tubo, me dice cuántos mililitros hay que sacar. Este creo que dice 3 y este otro dice 5. Y tiene una marquita negra también que es hasta dónde el nivel que se coloca de sangre. Lo otro que se puede sacar en esto es el PSA, que es la hormona prostática que se eleva cuando hay un agrandamiento de la próstata. Bien. Después en el tubo lila, que puede ser lila o verde. En la mayoría de los servicios se usa el lila, el verde no se lo ve casi, pero puede ser lila o verde la tapa. En este caso la muestra que van a analizar es la sangre total, no es el suero, es la sangre total. Tiene dentro un anticoagulante que se llama EDTA, y si vamos a sacar sangre en un tubo lila necesitamos como mínimo 4 horas de ayuno. ¿Qué exámenes se saca en este tubo? Para un hemograma, que es para ver todas las células de la sangre, el estudio del grupo y el RH, y el análisis de fibrinemia, que es para ver la cantidad de fibrina que tenemos en la sangre si tenemos sospecha de alguna enfermedad neuromuscular. Pero lo más común que se saca siempre, todos los días en el tubo lila, es el hemograma. Después tenemos el tubo de tapa negra, puede ser también un tubo de tapa gris, que no es circular, sino que es cuadrilátero, tiene una forma más cuadrada el tubo. En este tubo de tapa negra también van a analizar la sangre total. En el interior tiene citrato como anticoagulante, y también el paciente va a necesitar 4 horas de ayuno. Y el único examen que se analiza en un tubo negro es la VES. ¿Qué es VES? Velocidad de eritrosedimentación. Es un análisis que se piden cuando se sospecha también de una infección. Lo que mide es a qué velocidad sedimentan los glóbulos rojos de la sangre. Si sedimentan, por ejemplo, a una velocidad de más de 20 en una hora, es sugestivo de que hay alguna infección en curso. No me dice a qué nivel es la infección, pero me indica que hay alguna infección en el organismo. Así que el único análisis que se saca en tubo negro es la velocidad. Después tenemos el tubo de tapa celeste, que lo que me va a analizar es el plasma de la sangre. Sacamos sangre total, pero el técnico de laboratorio va a extraer solamente el plasma de este tubo para analizar. También en el interior tiene como anticoagulante citrato, y el paciente va a necesitar un ayuno de 4 horas para hacer la extracción en tubo celeste. ¿Qué es lo que me estudia el tubo celeste? La coagulación de la sangre. La crisis sanguínea, el tiempo de protrombina y los dímeros D. Son 3 componentes de la coagulación de la sangre. En el caso de que el paciente tenga, es probable que el médico, si sospecha que el paciente está mal coagulada su sangre, va a pedir un análisis de coagulación con recuento plaquetario. Si pide solo de coagulación, se saca en este tubo celeste. Ahora, si pide con recuento plaquetario, ahí lo que vamos a necesitar también es un tubo de hemograma, porque las plaquetas forman parte del hemograma. El tubo celeste no analiza plaquetas. Entonces, en este caso, si es estudio de coagulación con recuento plaquetario, sacamos el celeste más el lila
porque vamos a tener, el técnico va a tener que hacer un hemograma también junto. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Sí, profe. Profe. Bien. Tener en cuenta siempre que independientemente del fabricante, los colores son universales. ¿Ah? Siempre mirar el color de la tapa. ¿Ah? No importa el tamaño que tenga el tubo, porque según el laboratorio que fabrique el tubo, van a haber tubos más pequeños, otros más grandes. Lo que importa es el color de la tapa. ¿Ah? En este caso, estos dos tubos lilas son para hemograma, no importa que uno sea chiquito y el otro sea más largo. ¿Ah? Lo que siempre se tienen que fijar es el color de la tapa, que son colores universales. ¿Ah? Y para saber la cantidad de sangre necesaria, siempre miro el envase de los tubos que tiene una marca. ¿Ah? ¿Vieron este tubo? Que es un tubo para estudio de coagulación porque tiene tapa celeste. En la misma etiqueta que trae el tubo, todos tienen esta marquita negra. Hasta ahí es donde tenemos que colocar la sangre. ¿Ah? Este tubo ya se ve que tiene varias horas de extraída la sangre porque ya se separó el componente sólido del líquido, ¿vieron? Bueno. Si quedó claro hasta acá, que es la parte de procedimiento de extracción. Profe, Ahora, los colores de los tubos, ¿los tenemos que aprender para el parcial? ¿Y para qué es cada uno? no, lo más común es lo que tienen que saber, que les va a quedar siempre el hemograma, que es en un tubo lila, el estudio de coagulación, que es en uno celeste, y la velocidad de litrosedimentación, que es en uno negro. Después todo lo demás va en el rojo o el amarillo. ¿Tá? Eso es como en regla general. Pero no, lo van a tener que saber después para la práctica, porque sí, lo van a estar ocupando a cada rato. ¿Tá? En algunos servicios hay en la cartelera un cartel con los tubos, los colores de los tubos y los exámenes que corresponden a cada tubo. En otros servicios no hay, porque ya como que está automático, ya está bien claro en qué tubo va cada uno. Lo que les conviene a ustedes después cuando hagan la práctica es tener en una libretita, en algo anotado, para no confundirse después en el momento. Ah, pero para ahora, para el parcial no, lo tienen que tener claro para la práctica. Ah. Bien, vamos a ver un poquito de los exámenes, los valores normales de los análisis de sangre. Nosotros no somos los que interpretamos los resultados. Nosotros, nuestra tarea es hacer la extracción de sangre, colocarla en los tubos correspondientes, rotularlo y llevarlo al laboratorio a analizar. Después que tengamos el resultado, el que tiene que ver ese resultado e interpretar los resultados es el médico. Pero, como siempre les repito todas las veces, enfermería es la que está 24 horas con el paciente y que tiene a disposición la historia clínica. El médico va a pasar visita una vez al día, ¿tá? Y si solicita, por ejemplo, un hemograma, porque sospecha que un paciente esté, no sé, con anemia, que esté perdiendo sangre por algún lado y que esté con anemia, que tenga la hemoglobina disminuida, si le hacemos la extracción, el médico pasó visita a las 8 de la mañana, le hacemos la extracción de sangre, porque el paciente coincidió que tenía las 4 horas de ayuno que necesita, y nos viene el resultado para el mediodía, que el paciente está con 6 de hemoglobina, o sea que tiene una anemia importante, no vamos a dejar ese resultado quieto dentro de la historia para que al otro día el médico lo vea, no, tenemos que avisarle que ya está el resultado y que tiene algo alterado. No, por eso es que tenemos que tener noción de cuáles son los valores normales para dar una mirada cuando tengamos el resultado en nuestras manos. Los resultados van a variar, pueden variar de una institución a otra según los equipos que tenga el laboratorio. Los equipos, las máquinas de laboratorio vienen calibradas según el vendedor, según el proveedor del equipo. Puede tener diferencia de algún poquito entre una institución y otra, pero generalmente los valores son medios parecidos. Puede diferir en algún número más, algún número menos, pero eso es según la calibración del equipo. Del hemograma. El hemograma es el examen de sangre que me va a estudiar todos los componentes de la sangre, o sea, la serie blanca, la serie roja y las plaquetas, los componentes de la sangre.
La serie blanca son los glóbulos blancos o los leucocitos, ¿se acuerdan que se llamaban igual? Glóbulos blancos o leucocitos. Lo normal es entre 4 o 5.000 a 10.000 unidades por milímetro cuadrado de leucocitos en la sangre. ¿Tá? O sea que entre 4.000 y 10.000 de leucocitos es normal. Dentro de los leucocitos, ¿se acuerdan que teníamos una cantidad de divisiones, ¿no? Teníamos los leucocitos segmentados, los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Tá? Cada uno tiene un porcentaje estándar también. ¿Tá? Si alguno de ellos está más elevado, me va a indicar, si los leucocitos están elevados, me indica que hay infección. Entonces ahí tenemos que ver cuál de los leucocitos está aumentado en porcentaje. ¿Tá? Si está aumentado, por ejemplo, los linfocitos, me sugiere que sea una infección de origen viral. Si están aumentados los leucocitos neutrófilos, me sugiere una infección de origen bacteriano. ¿Tá? Pero con que sepamos si están elevados los leucocitos, después el médico se encargará de determinar qué origen tiene la infección. Después, dentro de la serie roja del hemograma, nos van a venir informados los eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Tá? Todo eso va a aparecer en el informe del hemograma. Los eritrocitos son la cantidad de glóbulos rojos, que se van a encargar de transportar oxígeno. Lo normal varía entre el hombre y la mujer. Los glóbulos rojos normales en el hombre van de 4,5 millones a 6,5 millones. En la mujer van de 3,800,000 a 5,800,000. Según la bibliografía, según el equipo, como les digo, puede variar algún poquito. La hemoglobina normal, también en el hombre es de 14 a 18 gramos por decilitro y en la mujer de 12 a 16 gramos por decilitro. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene la sangre total. También es un indicativo de anemia. Si el hematocrito está disminuido, es porque hay menos porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. En el hombre lo normal es entre 40 y 50% y en la mujer entre 33 y 45% de hematocrito. Después el volumen corpuscular medio es el tamaño que tienen los glóbulos rojos, el tamaño de cada glóbulo rojo de la sangre. Lo normal va entre 80 y 98. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que hay por cada glóbulo rojo. Que lo normal es entre 27 y 32, y la concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración de hemoglobina que hay por glóbulo rojo según el volumen, o sea que es la relación que hay entre hemoglobina y hematocrito, que lo normal es entre 30 y 38 gramos por decilitro. Esto es la serie roja del hemograma. Y después tenemos las plaquetas, que son los encargados de la coagulación de la sangre. Que las plaquetas normales varían entre 150 y 450.000 plaquetas. Entonces, estas tres series, la blanca, la roja y las plaquetas, conforman el hemograma. Todo esto va a venir informado cuando se le pide un hemograma a un paciente. Bien. Después tenemos la velocidad, que es lo que yo les decía, que es la velocidad de eritrosedimentación. Es la velocidad con la que sedimentan los glóbulos rojos de la sangre. Es un indicativo de infección. Lo normal es que la velocidad de eritrosedimentación en la primera hora sea hasta 11 milímetros y en la segunda hora sea hasta 30. Si los valores son mayores, me indica que hay alguna infección en el organismo. Otro examen de la sangre va a ser el ionograma, que es el estudio de los iones, de los electrolitos de la sangre, que van a ser el sodio, el potasio, el cloro, el calcio total, el calcio iónico, el magnesio y el fósforo. El sodio lo normal es que esté entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, el potasio entre 3,5 y 5,5 miliequivalentes por litro, el cloro entre 90 y 110, el calcio total entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro, el calcio iónico entre 4,5 y 5, el magnesio entre 1,5 y 2,5, y el fósforo entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro. Esto es lo normal.
Después, si hay alguna alteración, por ejemplo, si el sodio está menos de este valor normal, va a haber una hiponatremia, y si está más, va a haber una hipernatremia. Que en base a ese resultado el médico va a determinar si necesita suplemento adicional de algún ion o si hay que restringir el consumo de alguno. La glicemia es la cantidad de azúcar que tenemos en sangre. Va a diferir el resultado si el paciente ya es un diabético diagnosticado o si es un paciente que no es diabético. La glicemia en ayuno para un paciente que no es diabético, lo normal es entre 70 y 100, y en un paciente diabético va a ser entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Y 2 horas después de comer va a tener los resultados un poquito mayores, se va a tolerar un poquito más el nivel de azúcar. La función renal es los metabolitos de desecho de los riñones, que son la urea y la creatinina. También se determinan su nivel en sangre, o sea que va a ser uricemia y creatininemia. Los resultados normales de la función renal en sangre son la urea entre 10 y 40 miligramos por decilitro y la creatinina entre 0,6 y 1,3 miligramos por decilitro. Valores por encima de esos van a indicar que los riñones no están funcionando bien. Después tenemos el perfil lipídico y el perfil hepático. El perfil lipídico es el estudio de todas las grasas que tenemos en la sangre, como el colesterol total, el HDL colesterol, el LDL colesterol, el VLDL colesterol, los triglicéridos y las apolipoproteínas, que tenemos la 1 y la 2. Lo más común del perfil lipídico es el colesterol, que lo normal es que esté menos de 200 miligramos por decilitro, y los triglicéridos que estén menos de 150 miligramos por decilitro. Después del perfil hepático, lo que tenemos más llamativo son las bilirrubinas. Tenemos la bilirrubina total, la indirecta, la directa, y después las hormonas, la TGO, la GPT, la fosfatasa alcalina, las proteínas totales y la albúmina. La albúmina, ¿se acuerdan que disminuía la albúmina en sangre en un paciente que tenía ascitis? Que se le drenaba el líquido de ascitis, disminuía la cantidad de proteína. El valor normal de la bilirrubina total va a ser entre 0,2 y 1 miligramo por decilitro. La directa va a ser entre 0 y 0,2 y la indirecta va a ser entre 0,2 y 0,8. O sea que estas dos bilirrubinas, la directa y la indirecta, van a formar la bilirrubina total. Bien. Después tenemos el perfil tiroideo, que se le llama al estudio, que el médico me indica perfil tiroideo, van a sacar sangre en un tubo amarillo o rojo, un tubo seco. ¿Qué es lo que me viene informado después en el perfil tiroideo? El valor de la hormona TSH, la T3 y la T4, que también tienen un rango mínimo y un rango máximo. El valor mínimo de la TSH es 0,4 y el máximo 4,5. La T3 tiene que estar entre 3,5 y 7,8 y la T4 entre 9 y 25. Ese es el valor normal. Después tenemos el otro estudio, que es el de la crasis sanguínea, que es el estudio de coagulación, que se saca en un tubo celeste, de tapa celeste, y lo que me va a dar informado es el recuento plaquetario, el tiempo de sangrado, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, el INR, que es un índice de coagulación, el tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina, la cantidad de fibrinógeno que hay en sangre. Son todos componentes de la coagulación de la sangre, que le van a indicar al médico si el paciente está con la sangre, hablando en vulgar, si está con la sangre más espesa o más líquida. Bien. Profe, Este ¿qué es estudio el de dímero D? coagulación se le pide. El dímero Profe, D es un componente de la sangre que se eleva cuando hay riesgo de trombosis. Cuando el paciente tiene algún riesgo de trombosis, que tiene, por ejemplo, muchas varices o dolor en los miembros inferiores, se le pide un estudio de dímeros D, los dímeros D pueden ser de 2
puede tener dos resultados, uno cualitativo y otro cuantitativo. Me puede venir el resultado de dímeros de positivo o negativo, eso es el estudio cualitativo. Si me da positivo el estudio de dímeros D, quiere decir que tengo una trombosis en la sangre, un coágulo. Entonces ahí se le pide el dímeros D cuantitativo, que me va a dar un número, positivo, pero positivo cuánto. Cuanto más alto es el número, mayor es el riesgo que tengo de trombosis. Es un estudio de detección. Bien. Después tenemos otro de los estudios que nos puede solicitar el médico, es el metabolismo del hierro, ver el estado del hierro en la sangre, que lo que me va a dar informado el estudio va a ser el hierro, la transferrina, la saturación de transferrina y la ferritina. Son todos componentes de la sangre que me van a medir el nivel del hierro. Se estudia sobre todo el metabolismo del hierro en pacientes que tienen anemia. Después tenemos el estudio del ácido úrico en sangre, que se llama uricemia, que también tiene un resultado diferente si se trata de sexo masculino o femenino. En el hombre el ácido úrico normal está entre 3,4 y 7 miligramos por decilitro, y en la mujer entre 2,4 y 6 miligramos por decilitro. Y después el otro estudio de los más comunes que tenemos también es el enzimograma cardíaco, que es la determinación de las enzimas que actúan a nivel cardíaco para ver si el paciente tiene, por ejemplo, que se pide cuando el paciente tiene sospecha de un infarto agudo de miocardio. Dentro del enzimograma me va a venir informado la CK, que va a ser diferente también en hombres y mujeres, la adolasa, la troponina 1, la troponina T, la mioglobina, la LDH, la TGO, la CK, la CKMB y la CKMM. Estas últimas tres son las más importantes. Las hormonas que me van a dar positivos si tengo un infarto agudo de miocardio son estas últimas tres, junto con la troponina que me va a dar positiva también. Bien, ¿quedó más o menos? Sí. Sí, No es para que ustedes se aprendan de memoria los resultados, pero para que tengan una noción, sobre todo los exámenes más comunes, el de hemograma, el de glicemia, el del ionograma, cuáles son los rangos normales. Ya veo que ahora todos van a ir a buscar algún análisis viejo que tengan para ver si están normales o no. Les voy a mostrar ahora un videíto de cómo se hace la extracción de sangre con jeringa y cómo se hace con un sistema de vacío. Para la impresión de las etiquetas Les voy a adelantar identificativas porque para no. los tubos de las muestras, es necesario entrar en la aplicación Acciones pendientes al que se va a realizar. Antes de realizar la extracción se deberá identificar al paciente con nombre y apellidos, informar al paciente del procedimiento que se va a realizar, preservando la intimidad y confidencialidad,
Comprobar que el paciente cumple las condiciones necesarias para la extracción de la muestra sanguínea. Considerar las limitaciones físicas y psíquicas del paciente. Es importante verificar que el número de orden de la petición coincide con la solicitud impresa, además de la coincidencia entre el código de la etiqueta de laboratorio con la etiqueta que se va a colocar en los tubos. La etiqueta deberá pegarse al tubo tomando como referencia el borde inferior del tapón y permitiendo la visibilidad del volumen de la muestra tal como aparece en la imagen. Previo a la colocación de los guantes no estériles, se realizará un lavado higiénico de manos. Se deberá aplicar el antiséptico con una gasa en forma de torunda, haciendo movimientos circulares desde el centro hasta fuera. Se deberá esperar el tiempo de secado recomendado según el tipo de antiséptico utilizado. Esta es la mariposa especial para el sistema de vacío. Durante el tiempo de secado del antiséptico, se preparará la palometa de bioseguridad conectándola a la campana. En este vídeo se ha utilizado este modelo para realizar la demostración. Existen otros dispositivos disponibles en el área para la extracción de sangre que también podrán ser utilizados. El compresor deberá colocarse unos 10 centímetros por encima de la zona elegida por un tiempo no superior a 1 minuto. Si en ese tiempo no se localiza la vena, se deberá soltar el compresor y colocarlo de nuevo. No se pedirá al paciente que abra y cierre el puño. Se fijará el vaso sanguíneo seleccionado con los dedos de la mano no dominante e introducirá la aguja en la vena con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 20 a 45 grados siguiendo la trayectoria de la vena. Se deberá empujar el tubo de extracción con vacío rápida y suavemente dentro de la campana con la etiqueta hacia abajo para observar el flujo de sangre y el nivel de llenado. En el caso que la sangre no fluya dentro del tubo, se deberá comprobar que la vena esté correctamente canalizada y que el tubo tiene el vacío apropiado. Salió sangre en la tubuladura, ¿vieron cuando pusieron Se retirará el tubo de vacío comprobando el correcto enrasado y se moverá suavemente de lado a lado. Es importante tener en cuenta que el orden de llenado de los tubos puede alterar algunos resultados, así como el número de veces que se mueve el tubo para la mezcla. Antes de retirar la aguja, se deberá liberar el compresor para evitar la formación de hematomas. Se deberá colocar una gasa seca encima de la zona de punción y retirar la aguja. Se deberá indicar al paciente que presione sobre la zona de punción manteniendo el brazo extendido. En el caso de la palomilla con retracción manual de la aguja, se deberá cubrir esta con el protector de bioseguridad. Si se trata de la palomilla de seguridad con retracción automática, simplemente se activará el sistema de seguridad antes de retirarla. La palomilla y la campana se desecharán en el contenedor de objetos punzantes. Se deberá validar la analítica seleccionando al paciente correspondiente y clicando sobre el. Bien, esa otra parte era la parte de los códigos de barras que a nosotros no nos interesa. Pero vieron la técnica que funcionan y no viene sangre en la tubuladura de la mariposa hasta que no se coloca el tubo, ¿no? Es una técnica que ahora vamos a ver la otra extracción por... Profe, ¿Sí? si en este caso no, que funcionamos y funcionamos mal, no está en vena, por ejemplo, y al colocar el tubito nos damos cuenta que no viene sangre, ¿el tubito lo reutilizamos o tenemos que agarrar? No, es lo que yo les decía. Al poner el tubo en la campana ya pierde el sistema de vacío. Si funcionan de nuevo tienen que cambiar el tubo. En el caso de que funcionen con jeringas, si el tubo vieron que se destapa, entonces no hay problema con el vacío. Pero si se funciona con este sistema del adaptador,
sí o sí, si pusieron el tubo y no vino sangre, para la próxima punción usen otro. Está. Esto es la extracción de sangre venosa con jeringa, el sistema tradicional. La punción venosa es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de una muestra sanguínea a través de una aguja. Para este procedimiento necesitamos alcohol, algodón, guantes, liga, jeringa con aguja, tubos de muestra y la caja cortopunzante. Primero, debemos comprobar la identidad de nuestro paciente, explicarle el procedimiento y preparar el material verificando el funcionamiento del émbolo. Ahí vieron que ya separó un algodón con alcohol y el otro seco para colocarle al final. Higienice sus manos, póngase guantes y ligue para buscar la vena puncional. Una vez seleccionada la vena, aseptice con alcohol. Tome la jeringa con aguja y puncione cuidadosamente sobre la vena del paciente. Deslícela hacia arriba. Ahí ven que cuando llega a la vena, enseguida le viene sangre. Cambie de mano para sostener la jeringa, mientras retrae el émbolo, tomando la muestra necesaria. Antes de retirar, no olvide soltar la liga. Quite la aguja, presione con un algodón y elimine inmediatamente su material cortopunzante. Destape el tubo sin contaminar su interior y deposite la sangre por las paredes de este. Traspaso la sangre sin la aguja. Una vez lleno, ponga la tapa e invierta un par de veces para evitar que se formen coágulos. Para finalizar, ordene su material, rotule los tubos, lave sus manos y registre. Bien, bueno, quedó más claro ahora el procedimiento así con un video. Sí, Sí, profe. Bueno, bien, bien. vamos a ver la Esa- práctica después. La práctica, yo le decía el otro día, ¿no? Que los gurises que están haciendo ahora la práctica del segundo módulo, cuando hicieron los talleres, se funcionaron entre ellos, ¿no? Porque creyeron que era mejor la práctica de funcionarse entre ellos que funcionar el muñeco anatómico.
Así que cuando vayamos nosotros al taller vemos a ver qué es lo que prefieren ustedes. Bueno, no, si quedó claro esto, Ulises, terminamos con la unidad hoy y nos vemos mañana ya con otra unidad. Bueno, Hasta acá va en el parcial del lunes que viene. bien, Nos bien. vemos mañana. Chao. Gracias. Hasta mañana.